Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo. Y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Sela. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Sela. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed, y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Dios, el victorioso juez que habita en Judá. El Salmo 76 es un cántico de victoria, una exaltación del poder soberano de Dios que defiende a su pueblo y humilla a los enemigos que se levantan contra él. Es un salmo de Asaf, compuesto probablemente después de una gran liberación divina sobre los enemigos de Israel. Desde sus primeras líneas, el Espíritu Santo revela un Dios que se hace conocer no solo en los templos, sino también en las batallas, un Dios que no permanece distante del dolor de su pueblo, sino que actúa con justicia, que se levanta para defender a los suyos y para hacer brillar su gloria sobre la tierra. En este salmo, encontramos una profunda enseñanza sobre la autoridad divina, el temor reverente y la seguridad que tienen aquellos que confían en el Dios de Jacob. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. El salmista comienza estableciendo la centralidad de la presencia de Dios entre su pueblo. No hay duda de que Asaf desea recordar a todos los creyentes que el conocimiento de Dios no se trata solo de información o religión, sino de relación. Dios se da a conocer a quienes le adoran en espíritu y en verdad. En Judá y en Israel, el nombre de Dios era exaltado porque su presencia se manifestaba allí. Del mismo modo, en la vida del creyente que ha sido redimido por la sangre de Cristo, el Señor desea ser conocido, no solo por las palabras de nuestra boca, sino por la santidad de nuestra vida. Cuando el cristiano vive conforme a la voluntad divina, el nombre de Dios se hace grande en su entorno, y muchos pueden ver que la gloria del Señor habita en esa persona. El verso 2 dice, y en Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sión. Salem es Jerusalén, el lugar donde se levantaba el templo, símbolo de la comunión entre Dios y el hombre. Allí habitaba el Señor, en medio de su pueblo. En la era cristiana, este tabernáculo se ha trasladado al corazón del creyente. Cristo, por medio del Espíritu Santo, ha hecho morada en nosotros, y ahora el templo no es de piedra, sino de carne y espíritu. Por eso, el poder de Dios no se limita a un lugar geográfico, sino que se manifiesta en cada creyente que le busca con un corazón contrito y humillado. Cuando Dios habita en nosotros, su poder se revela, su paz reina, y su justicia se manifiesta. Asimismo allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Esta es una declaración poderosa de victoria. El Señor no solo está presente en su tabernáculo, sino que también actúa con autoridad sobre las fuerzas del mal. En este versículo vemos al Dios guerrero, al Dios que pelea por su pueblo. Las armas humanas, los planes de los impíos, las estrategias de los enemigos, todas son reducidas a nada ante la majestad del Señor. En los días de Asaf, Israel experimentó una intervención divina en la cual los ejércitos enemigos fueron derrotados sin que el pueblo tuviera que luchar con sus propias fuerzas. Lo mismo sucede hoy con los hijos de Dios. Las armas del enemigo son quebradas por el poder del Señor cuando el creyente permanece firme en la fe. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. La gloria de Dios es incomparable, y su majestad excede toda grandeza terrenal.
Los montes de Caza eran símbolos de poder y fortaleza, lugares donde los reyes y guerreros se preparaban para la guerra. Pero el salmista declara que la gloria de Dios está por encima de todo poder humano. En otras palabras, no hay fortaleza que pueda resistir la presencia de Dios. Cuando Él se levanta, los poderosos de la tierra son abatidos. En la vida espiritual, esto nos enseña que no hay problema, enfermedad, enemigo o potestad que pueda permanecer en pie frente a la gloria del Altísimo. El creyente debe recordar que su Dios es más grande que cualquier circunstancia adversa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. Aquí se revela la fragilidad humana frente al poder divino. Aquellos que se creían invencibles, que confiaban en su fuerza y en sus recursos, fueron derribados y quedaron impotentes ante Dios. En la historia espiritual de la humanidad, los hombres que se han enaltecido contra el Señor siempre han sido humillados. Faraón, Nabucodonosor, Sennacherib y muchos otros fueron ejemplo de cómo la soberbia humana cae cuando se enfrenta a la autoridad de Dios. Este versículo enseña a los creyentes a no confiar en su propia fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. La dependencia de Dios es la garantía de la victoria. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Bastó una palabra de Dios para detener el avance del enemigo. No hubo necesidad de ejército ni de armas. El poder de su voz fue suficiente. Qué maravilloso es saber que el mismo Dios que reprendió a los enemigos de Israel es el mismo que defiende hoy a sus hijos. Cuando el enemigo se levanta contra nosotros, cuando los carros del diablo intentan destruir nuestra fe, el Señor se levanta y reprende al destructor. El creyente debe aprender a confiar en esa palabra de autoridad. La Biblia dice que Jesús también reprendió los vientos y el mar, y hubo grande bonanza. Ese mismo poder opera hoy en el nombre de Cristo cuando el creyente clama con fe. Tú, terrible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? La santidad de Dios es tan pura y su justicia tan perfecta que ningún impío puede resistir su presencia. Esta declaración del salmista nos recuerda que el temor de Dios no es un miedo paralizante, sino un respeto reverente. Cuando el hombre reconoce la grandeza del Señor y se postra ante Él, experimenta su misericordia. Pero aquellos que endurecen su corazón y persisten en el pecado, enfrentarán la ira divina. La Iglesia debe predicar nuevamente el temor del Señor, porque muchos se han acostumbrado a un evangelio superficial que solo habla de bendición, pero olvida que Dios también es fuego consumidor. Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Estos versículos son una joya profética. Revelan al Dios que juzga, pero también al Dios que salva. El juicio de Dios no tiene el propósito de destruir, sino de restaurar la justicia y de exaltar a los humildes. En medio de las crisis, Dios se levanta para defender a los mansos, a los que confían en Él, a los que no buscan venganza sino justicia divina. Este mensaje se cumple plenamente en Cristo Jesús, quien vino no solo como Salvador, sino también como juez. Su regreso será el día en que los orgullosos serán abatidos y los humildes serán levantados en gloria. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Este versículo enseña una profunda verdad espiritual. Aún las acciones de los impíos, aunque parezcan contrarias a la voluntad de Dios, terminan glorificándolo. Cuando los hombres se rebelan contra el Señor, Él usa incluso su maldad para cumplir su propósito eterno. Así lo vimos en la cruz. Los hombres pensaron que habían derrotado a Jesús, pero en realidad, estaban cumpliendo el plan de redención. Nada escapa al control de Dios. Aun lo que parece caos o injusticia, el Señor lo transforma en victoria. Haced votos, y pagadlos a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Aquí el salmista invita a una respuesta de adoración. Después de haber visto la mano poderosa de Dios,
el pueblo debía renovar su compromiso con Él. Hacer voto significa entregar nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestro futuro en manos de Dios. No se trata de promesas vacías, sino de una consagración genuina. En el nuevo pacto, Cristo nos llama a hacer sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Cuando el creyente reconoce que su vida le pertenece al Señor, no puede permanecer indiferente. Debe adorarle con todo su corazón, servirle con fidelidad y vivir en obediencia. Cortará él el espíritu de los príncipes. Terrible es a los reyes de la tierra. El Salmo concluye con una afirmación de autoridad universal. Dios no solo gobierna sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Los príncipes y reyes que se levantan con orgullo son reducidos a nada ante su poder. En un mundo donde los gobiernos humanos se envanecen, el pueblo de Dios debe recordar que solo Jehová es el soberano de toda la tierra. Su dominio es eterno, y ningún trono terrenal puede igualar su gloria. Este versículo nos enseña a descansar en el gobierno perfecto de Dios, sabiendo que Él tiene control absoluto sobre la historia. El Salmo 76 nos presenta un retrato majestuoso de un Dios que es conocido, que habita entre su pueblo, que pelea por ellos y que establece su justicia. Es un llamado a confiar plenamente en su poder, a vivir en santidad y a mantener un temor reverente. En los tiempos de Asaf, Israel adoraba a Dios por su liberación física. Hoy, los creyentes adoramos al mismo Dios por nuestra liberación espiritual en Cristo Jesús. Él quebró las armas del enemigo, derrotó al pecado y a la muerte, y nos dio una victoria eterna. Cuando el creyente se enfrenta a la opresión espiritual, debe recordar este salmo y declarar con fe: el Señor es conocido en mi vida, su nombre es grande en mi corazón, su presencia habita en mí, y Él quebrará toda arma que se levante contra mí. Cada palabra del Salmo 76 debe convertirse en una proclamación de fe, en un escudo contra la duda y en una fuente de adoración continua. Dios sigue siendo el mismo que defendió a su pueblo en Judá. Hoy, Él defiende a su iglesia, a sus hijos, a cada creyente que se mantiene fiel. No importa cuán poderosos sean los enemigos, el Señor los hace caer con una sola palabra. Él es el mismo Dios que se levanta para juzgar, pero también para salvar. Su nombre sigue siendo temible, y su poder sigue siendo glorioso. Por eso, la iglesia debe vivir en gratitud, en humildad y en reverencia. En cada batalla espiritual, recordemos que el Dios de Jacob está con nosotros, que su tabernáculo está en nuestro corazón, y que su voz poderosa sigue quebrando las armas del enemigo. La victoria del pasado es el anuncio de las victorias futuras, porque el Señor no cambia. Él sigue siendo nuestro guerrero, nuestro juez y nuestro salvador. Y cuando lleguen los días oscuros, cuando las fuerzas del mal parezcan triunfar, el creyente puede levantar su voz y decir: Señor, tú eres conocido en mi vida. Tú habitas en mí. Tú quebrarás las saetas del enemigo. Tú eres mi gloria, y en ti confío. Entonces la paz de Dios llenará el alma, y el Espíritu Santo recordará que el Dios del Salmo 76 no ha cambiado, y que sigue actuando con poder en favor de los que le temen. El Salmo 76, en su profundidad espiritual, invita al creyente a contemplar la grandeza divina, a reconocer la soberanía de Dios sobre toda circunstancia, y a vivir una vida de adoración y obediencia. Dios es temible en santidad, glorioso en poder y fiel en amor. Por eso, el corazón del creyente debe estar lleno de reverencia y gratitud, proclamando: grande es Jehová en medio de nosotros, su nombre es exaltado en nuestras vidas. Que esta palabra renueve la fe de cada cristiano, que despierte el espíritu de adoración en la iglesia, y que nos recuerde que el mismo Dios que habitó en Salem ahora habita en nosotros, y que su gloria resplandece sobre todos los que le temen y confían en su nombre. Amén.